Dios es bueno. Así que en esta mañana, el tema de esta palabra que va a bendecir nuestras vidas es los frutos del Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos que estar caminando en esos frutos. Y te pido que me acompañes en sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 16. Y te pido con la reverencia que merece la palabra del Señor, estemos puestos de pie en esta hora. Gálatas 5, 16, lo tenemos, hermano. Te voy a estar leyendo la versión Nueva Internacional, por si acaso la oye un poquito diferente. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, ese que le corresponde a usted y a mí, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, gracias por este hermoso día que nos has dado, la oportunidad de traer tu palabra, Señor. Tu palabra que no torna atrás vacía. Tu palabra que ha de cumplir la misión en cada vida que nos está viendo en este momento y aún a través de las redes sociales. Hemos de ser bendecidos y yo te pido que ahora mismo tú desates espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo sobre toda vida aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte. Los frutos del Espíritu. En esta mañana vamos a estar utilizando una ilustración y vamos a estar hablando de un árbol. Y vamos a estar trayendo esto del plano natural a lo espiritual, a manera ilustrativa. Aquí hemos elegido, ¿verdad?, este árbol lleno de frutos, ¿verdad?, específicamente manzanas. Si no te gustan las manzanas, pues piensa que es de China o de aguacate, lo que tú quieras. Lo importante es que quiero que veas lo que vamos a ilustrar, porque lo vamos a ir llevando del plano natural a lo espiritual. Muy bien. Ese árbol que está lleno de frutos, eso no ocurrió de un día para otro. Eso es un proceso. Un árbol no da frutos, como dije, de un día para otro. Y esta mañana que hablamos de los frutos del Espíritu, ¿qué es el fruto? El fruto no es otra cosa que el resultado de. Pero el fruto del Espíritu es el resultado de la obra, del trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y ese fruto, al Espíritu Santo trabajar en nosotros, es lo que va a producir el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, todas estas cosas que el Señor quiere que ocurran en nuestras vidas. Pero te tengo noticias. Los frutos del Espíritu no se manifiestan simplemente porque tú vienes a la iglesia los domingos. No tan solo esa puerta se tiene que abrir, sino la puerta de tu corazón es la que se tiene que abrir para que le permitas al Espíritu Santo hacer la función.
es la de tu corazón, la que tiene que estar abierta. En Mateo 7:16 Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por el resultado, el fruto, te van a conocer a ti y a mí. Esa es la carta de presentación de todo creyente. El que haya de ti, que se vea en ti el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, todos los frutos del Espíritu. Y todo eso va dirigido a glorificar a Dios, a edificar tu vida y a los que estén alrededor tuyo puedan ser bendecidos también. Amén. Esa es la carta de presentación de todo creyente. Ahora bien, somos llamados a caminar en el Espíritu. No es otra cosa que el trabajo del Espíritu a través de la palabra, de la vida de oración que tienes que tener. Esa obra del Espíritu, ese trabajo, ¿verdad? Es que tú hagas esta palabra tus normas de vida, tu diario vivir. Es esa vida de oración que no es otra cosa que tú hablar con Dios, como estás hablando con un amigo, con esa confianza, ese ayuno que te ayuda a renovarte interiormente. Ese proceso es el que va a producir el resultado de, que son los frutos. ¿Cuántos entienden? Ahora, somos llamados a llevar frutos y a caminar en el Espíritu. Y quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 8, verso 1. Bendecimos a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. La bendición que Dios tiene preparado para este lugar. Para Dios no hay distancia. Vas a ser bendecido también. Donde quiera que te encuentres. Los frutos del Espíritu. Romanos 8:1. Dice así, este es el llamado a caminar en el Espíritu y a producir frutos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Constantemente está diciendo eso. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, todo deseo indebido, ¿verdad? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un llamado a caminar en el Espíritu. Tienes que entender, el primer paso en la vida de todo ser humano, la decisión más importante de tu vida, es recibir al Señor. Esa es la primera y la más importante. Pero tengo que decirte que no es la última. Una vez que confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, comienza inmediatamente, eres sellado con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios,
y comienza un proceso de transformación en tu vida. Sí se nos promete que va a haber una transformación cuando sea el rapto de la iglesia, que ese es el próximo evento que espera la iglesia. Antes de que, cuando eso ocurra, los muertos en Cristo, como dice la palabra, resucitarán primero. Nosotros los que habíamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. Ahí va a haber una transformación que ya usted no va a tener este cuerpo que le hace constantemente guerra a su espíritu. Pero mientras eso no se lleve a cabo todavía, no haya ocurrido, tú y yo tenemos que transformarnos a través de la palabra, de la vida de oración. Esa es la obra del Espíritu Santo, glorificar a Jesús en tu vida, llenarte de Él, de su presencia, de esa palabra, que la pongas en práctica, de esa vida de oración que no es otra cosa que hablar con Dios. Todo eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, y toda esa llenura de Dios es lo que va a empezar a producir esos frutos, esa alegría, esa paz, esa paciencia. Amén. Con lo que tenemos que traer como carta de presentación al mundo. Ahora bien, volvemos al árbol. Hay un llamado a caminar en el Espíritu. Ahora, ese árbol, como les dije, de un día para otro no produce fruto. Todo comenzó con él, con una semilla. Así comienza la vida de cada uno de nosotros, con una semilla. Y qué interesante que la palabra de Dios también es comparada con una semilla. Y quiero que vayas conmigo a Lucas 8, porque quiero mostrarte algo. Porque a veces pensamos que hay muchas cosas que suceden en automático porque vengo a la iglesia y no son tan automáticos como parecen. Y en Lucas 8, verso 4, Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Y ahí la palabra es comparada con una semilla. Lucas 8:4 dice así: juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Está dando 4 ejemplos. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Muy bien, después en el capítulo, en el 8:11, que usted lo puede estudiar en su casa, usted puede ver cómo él explica esa parábola a los discípulos. Pero lo primero que le dice al explicársela, la semilla es la palabra de Dios. Ese árbol que estamos viendo ahí en pantalla, todo comenzó con una semilla. De igual manera, todo comenzó con nosotros también, en la vida del creyente, con una semilla, que fue la palabra de Dios. Ahora, esa semilla, y te hago la pregunta, aquí Jesús, ¿verdad? Antes de entrar en este punto, Jesús está dándole 4 ejemplos a ellos, de 4 personalidades que oyen la palabra de Dios, pero de las 4 solamente una produce fruto. De 4, 1. Y para resumírtelo, usted lo puede estudiar en su casa luego, que está ahí en Lucas 8:11. La primera, simplemente le hablaron la palabra, no la entendió, el diablo se la robó. El segundo la recibió con mucho ánimo, a la que vino la prueba, se cayó. El tercero, los afanes de este mundo, los afanes de las riquezas, le ahogan la palabra. Solamente uno produce fruto. Lo que te enseña a ti, me enseña a mí, que hay muchas cosas en el reino que no son tan automáticas como lo pensamos. No es tan solo entrar por esa puerta. Si yo no abro mi corazón, no sucede nada. Usted está entrando aquí de una manera, como decir, religiosamente. Estamos dando por sentado. Tú tienes que abrir tu corazón al proceso del Espíritu Santo. Usted tiene que hacer de esta palabra su diario vivir. Tu conversación con Dios, que es tu oración, tiene que permanecer ahí. Lo que es el ayuno, el congregarte, todas esas cosas se unen para hacerte crecer, llenarte de Dios y que se vean entonces el fruto, que son los resultados. Amén. Todo comenzó con una semilla. Todo comenzó con una semilla antes que creciera ese árbol.
Todo comenzó con una semilla que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y analiza esto. Te pregunto esta mañana, antes de tú venir a Cristo, ¿cuántas veces te invitaron a la iglesia? Antes de tú venir al Señor, ¿cuántos tratados pusieron en tus manos? ¿Cuántos de ellos leíste? ¿Cuántos no leíste? Antes de tú venir al Señor, ¿cuántas veces escuchaste programas radiales cristianos? Programas en la televisión. La semilla estaba siendo disparada. No había pasado nada. No fue hasta que abriste tu corazón, abriste tu boca, confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, que entonces fuiste hecho partícipe de las bendiciones del reino. No todo fue automático. Tú abriste tu corazón al Señor, lo recibiste. Tienes que mantener tu corazón abierto para que el proceso de transformación se lleve a cabo también. No puedes simplemente lo recibir, pero entonces cerré la puerta. Yo no quiero cambios. Recuerda que cuando tú viniste al Señor, te arrepentiste. Arrepentimiento implica cambios en manera de pensar y actuar. Ya no puedo estar hablando y haciendo lo que hacía antes. Ahora yo tengo que ajustar mis pensamientos a esta palabra. Ahí está la obra del Espíritu Santo. El que te transformes a través de la palabra. Que le hagas tu diario vivir, tus normas de vida. Eso no es tan automático con solamente venir a la iglesia. Yo tengo que entrar en el proceso. Te pregunto en esta mañana, ¿estás tan ocupado? ¿No hay tiempo para orar? ¿No hay tiempo para leer la palabra? Yo te hago un reto. Mira, utiliza 30 minutos, 40 minutos y divídelo en lectura de la palabra y oración. Y usted va a experimentar que usted se fortalece de una manera tan especial. Desde adentro, espíritu, alma y cuerpo. Te vas a sentir fortalecido, con ánimo, con fuerzas. Porque la palabra de Dios tiene el poder de Dios en sí misma. Para coger esos pensamientos que quieren ir para todos lados y ajustarlos en el nombre de Jesús. Pero para que eso ocurra, yo tengo que mantener mi corazón abierto y dejar que el proceso del Espíritu Santo, el trabajo, se lleve a cabo. Y es a través de la palabra, de esa vida de comunión que tenemos que tener. Siempre estamos diciendo que esto no es religión, que esto es relación con Dios. Así tiene que ser. Permitir al Espíritu Santo que haga el trabajo en tu vida. Amén. Así que todo comenzó con una semilla. Tiene que haber en nuestra vida una renovación constante. Te recuerdo que cuando te convertiste al Señor, el renuevo lo recibe el Espíritu. Tus pensamientos, tus emociones están ahí, tu cuerpo está ahí, haciéndole guerra a tu espíritu constantemente, porque lo establece la palabra. Entonces tenemos que coger esos pensamientos y ajustarlos, someterlos a la obediencia, como decimos, pero es a través de la palabra. Este es el proceso que nos va a dar la fuerza para hacerlo, no por tu propia fuerza. Por eso tienes que abrirte, tienes que leer palabra, renovarte. Si estás abriendo la Biblia solamente los domingos, tienes que esforzarte un poco más en eso. Tienes que estar renovando tu mente. Porque entonces, si tú no permites el proceso del Espíritu, entonces ya no van a ser los frutos del Espíritu los que van a salir. Van a ser los de la carne. Y eso no suena muy bien. Y quiero decirte algo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas de convertido. Pero si usted es una persona que está diciendo constantemente, es que yo soy así. Yo te invito esta mañana a que tú cambies la tónica. Y comienza a decir lo que establece la palabra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted tiene que cambiar la tónica. Si usted está diciendo, es que yo soy así, usted está demostrando que usted o nunca ha dejado que el proceso se lleve a cabo, usted no lee palabra, no ora, solamente viene aquí, o usted le puso pausa al proceso. Tal vez comenzó por un tiempo y se detuvo. El Señor nos invita esta mañana a que reflexionemos en esa parte. ¿Qué te está ocupando tanto? Él quiere ver frutos. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecen en mí y yo en vosotros, llevaréis muchos frutos. Pero fuera de Él no los vamos a poder llevar. No es por nuestras propias fuerzas. Permite que el proceso de Dios se lleve a cabo en tu vida. Que la palabra tú la pongas en práctica. Que tu vida de oración, que tu conversación con Dios se mantenga ahí. Esa es la obra, el trabajo del Espíritu Santo. Simplemente llevándote a glorificar a Jesús. Amén. Pero deje de decir, yo soy así. No, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos se atreven a decir algo así? Amén.
Romanos 12:2 nos habla, no se amolden al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Tiene que haber una renovación constante en nuestras mentes. Usted puede llevar los años que sea en el Evangelio. ¿Cuántas veces el cuerpo le está ministrando constantemente para que no vengas el domingo a la iglesia? ¿Estás cansado? Cógete un break. Tuviste una semana fuerte. Puedes llevar los años que sea en el Evangelio y es así. Porque la carne que estamos metidos le hace guerra al Espíritu. Hasta que no nos transforme el Señor, cuando llegue ese momento, tú y yo tenemos que seguir en el proceso. Amén. Es un proceso. En Juan 2:15 le voy a leer, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Así que, hermano, todo comenzó con una semilla. El árbol y la vida del creyente. Alguien sembró la palabra. Ahora bien, volviendo a ese árbol. Ese árbol, para llegar al nivel que está ahora mismo, necesita nutrientes. El agua, la luz solar, los nutrientes de la tierra. Comenzó a crecer. Llegó el momento que se extendieron sus ramas. Salió su hoja, su flor y el fruto. Llegó el momento de madurez. Así es la vida de cada uno de nosotros. Comenzó con una semilla. Poco a poco con la palabra, con la presencia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con tu vida de comunión con Dios, comenzaste a crecer. Llega el momento que se ven frutos en ti. La gente ha visto en ti alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio. Los frutos del Espíritu están ahí ya saliendo. Dios se está glorificando. Tú te estás fortaleciendo. Aún a los que viven en tu casa, tus vecinos, tu trabajo, ya ven algo distinto en ti, porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. Ya se está viendo algo. Ya has llegado a un nivel. Ahora quiero advertirte algo. Aquí es donde hay que tener cuidado. Ya llegaste al punto donde ya se ve algo de fruto. Quiero decirte que los nutrientes que necesitó ese árbol desde que era semilla, hasta ahora que es un árbol adulto que da frutos, todavía los necesita. Ya el árbol no puede decir, ok, ya yo llegué aquí hay fruto, que hay experiencia, ya yo no necesito agua, yo no necesito luz solar, no necesito nada. Ya yo soy autosuficiente. No. Si él deja de tener agua, los nutrientes que necesita, ¿sabe qué? Lo primero que se va a afectar son esos frutos. Eso es lo primero. Y se va a secar. Ahora, llevamos eso al plano espiritual. Lo que tú has necesitado de los comienzos, que es palabra de Dios, el Espíritu Santo, la presencia del Señor, tu vida de oración, todo eso necesita estar presente en todo momento. Tú no te puedes apartar. No nos podemos apartar de los nutrientes espirituales. Nadie se puede apartar de eso. ¿Entendemos ahí, hermano? No olvidemos que los nutrientes en estado de principio tienen que permanecer, que es la palabra, la oración, el ayuno, practicar su presencia, el Espíritu Santo. Esto no es por años de experiencia, ni personales, ni ministeriales. Yo ya llegué. Yo hace 20 años que me convertí. Yo no tengo que leer la Biblia, que la lean los nuevos convertidos. Eso no es así. Soy advertido de la palabra que me tengo que renovar. Y eso es diariamente. Eso no es que ya llegué y ahora yo soy un cristiano autosuficiente. No, no hay tal cosa como creyentes autosuficientes, sino creyentes totalmente dependientes de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Así que esto no es por experiencias personales ni ministeriales. Jesús dijo Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Hermano, esta es la parte donde tenemos que ser cuidadosos. Tú y yo necesitamos tener una vida de oración. Tú y yo necesitamos renovar nuestra mente con esta palabra, ponerla en práctica. Esto no es por experiencia personal o ministerial. Tú necesitas estar metido en la corriente. Tú necesitas tener los nutrientes. Si ese árbol deja de tener agua, luz solar, todo lo que necesita, se seca inmediatamente. Así pasa en la vida del creyente. Si tú te alejas de la palabra, te alejas de la vida de oración, ¿sabes qué? Te vas a secar también. Los frutos del Espíritu están sujetos a que te mantengas en la obra, en el trabajo del Espíritu Santo. Tienes que estar metido en los nutrientes, no te puedes salir de ahí. Aquí no hay cristianos autosuficientes, sino dependientes de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esto no es por experiencias personales ni ministeriales. Y este es el árbol. Hemos estado hablando del árbol, ¿verdad? Esta es la clase de árbol que Dios desea que cada uno seamos. Vaya conmigo al Salmo 1. Este salmo usted debe de marcarlo. Iglesia, no nos podemos alejar de los nutrientes. Salmo 1:3. Perdón. Salmo 1, del 1 al 3. Dice así. Presta atención a esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire los beneficios, y este es el árbol que tú y yo tenemos que ser. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No, árbol plantado junto a experiencias personales o ministeriales. No, junto a la corriente del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de su presencia, que da fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, los frutos del Espíritu es bien sencillo. Es la obra del Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo, a través de tu entrar en la palabra de Dios, de tener tu vida de oración, de tu caminar con Dios. Toda esa llenura de Dios en tu vida va a producir esos frutos, esa alegría, esa paciencia, esa paz, que va a glorificar a Dios, va a impactar tu vida. Y aquellos que viven alrededor tuyo, aquellos que trabajan contigo, ¿sabes qué? Van a ver los cambios y Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es por experiencias personales ni ministeriales. No nos podemos salir de los nutrientes. Si usted se sale de los nutrientes, usted se va a secar. Dependemos de Dios. No hay creyentes autosuficientes. Hay creyentes dependientes totalmente de Dios. Y quiero que ahí donde estás sentado, hagas este ejercicio conmigo. Esta semana que pasó, del domingo anterior hasta hoy domingo, quiero que medites un poco en las cosas que te ocurrieron. Hayan sido buenas o no muy buenas. Y me excusas porque no quiero traerte a memoria algo malo que haya ocurrido, pero haz el ejercicio. Piensa en los sucesos que te ocurrieron la semana anterior, del domingo pasado hasta hoy. Hayan sido buenas o malas. Piensa por un momento. Si pusieran frente a usted, y a mí también, porque me tengo que incluir, un gran letrero, que en un lado tiene escrito los frutos de la carne, y el otro tiene escrito los frutos del Espíritu. ¿Cuál de los dos obtuvo la victoria en tu vida esta semana que pasó? Analiza eso un momento. ¿Qué ha estado teniendo victoria en tu vida últimamente? ¿Son los frutos de la carne o son los frutos del Espíritu? Te invito a que reflexiones. ¿Qué está ganando en tu vida? ¿Qué te está ganando la batalla? ¿Estás muy ocupado? ¿Se te hace un poquito difícil sacar un tiempo para orar, para retomar tu mente a través de la palabra? Es hora que cada uno de nosotros haga los ajustes.
Esto no es por experiencias personales ni ministeriales. Todos tenemos que estar en la corriente. Dios desea que seamos árbol plantado, pero junto a corrientes de aguas. Pero las corrientes de Él, no las experiencias tuyas. Esto no es por años de experiencia. Yo tengo que seguir leyendo la palabra. Tengo que seguir renovando mi mente. Pero medita en eso. ¿Qué ha estado teniendo la victoria en tu vida últimamente? ¿Frutos de la carne o frutos del Espíritu? Es hora de analizar, de reflexionar en esto y hacer los ajustes. Si ha habido un poquito de descuido en tu vida de oración, el Espíritu Santo está listo ahí como un coach para ayudarte, para animarte, a revelarte esa palabra, para que tengas vida de oración, para que te fortalezca, para que se vean esos frutos, que haya paz en ti, que haya paciencia, amor, humildad, que haya ese dominio propio que tú necesitas. Todo eso va a glorificar a Dios, va a fortalecer tu vida y otros se van a beneficiar. Amén. Te pido que estés puesto de pie en esta hora. Recuerda, hermano, los frutos van a ser nuestra carta de presentación ante el mundo. Esa es la carta de presentación. ¿Qué ven en ti? ¿Ven paz, paciencia, amor? ¿Qué se está reflejando en tu vida? ¿Qué está teniendo victoria en tu vida últimamente? Te invito a que reflexiones, que pienses en ello. Cierra tus ojos en este momento. Medita en lo que pasó la semana. ¿Qué obtuvo victoria en tu vida? ¿Frutos de la carne, del espíritu? ¿Qué últimamente ha estado ganándote? Es hora de reforzar nuestra vida espiritual. Si lo que tienes media hora, media hora, lee algo de la palabra, pero mantén la obra, el trabajo del Espíritu Santo funcionando en tu vida. Porque Jesús habló. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Que si permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto. De la misma manera que abriste tu corazón para recibir a Jesús, manténlo abierto para que el proceso se lleve a cabo. Recuerda, esto no es por años de experiencia. ¿Cuántos años hace que me convertí? Esto no es por experiencia ministerial. Todos tenemos que permanecer en la corriente. Árbol plantado junto a corrientes de aguas, pero son las corrientes del Altísimo. Si alguien necesita oración, el altar está abierto. Pero quiero que sigas meditando en tu vida. Recuerda, los frutos del Espíritu es el resultado del trabajo del Espíritu en tu vida. Y ese resultado va a ser que haya paz, paciencia, todo lo que necesita, que te va a beneficiar. Va a glorificar a Dios y va a ayudar y va a beneficiar a todos aquellos que estén en tu casa, en tu trabajo, donde sea. Por el cambio se va a ver. Pero Dios trabaja de adentro hacia afuera. Haz los ajustes, pero permite que el trabajo del Espíritu se haga. Vamos a orar todos en este momento. Padre, en nombre de Jesús, los frutos del Espíritu son la carta de presentación que tiene la iglesia. Señor, si en algún momento dado hemos estado descuidados en nuestra vida de oración, de comunión contigo, Señor, te pedimos perdón. Y te pido que tú nos ayudes a fortalecer esa área, Señor. A que estemos en esta hora tan crítica que está viviendo la iglesia, poder seguir teniendo esa comunión tan especial contigo. Porque verdaderamente los únicos que van a poder estar de pie en esta hora van a ser aquellos que estén de rodillas. Te necesitamos, mi Dios. No somos creyentes autosuficientes, sino dependientes de ti totalmente, Señor. Te necesitamos.
Espíritu Santo, toma tu lugar en nuestras vidas en todo momento y dirígenos al plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Manténnos firmes, mi Dios, en esta hora tan crítica que nos ha tocado vivir, Señor. Pero la vamos a caminar, Señor, en tu presencia, tu Santo Espíritu, manifestando esos frutos, Señor, que vienen de ti. El amor, la paz, la paciencia, el dominio propio, la humildad, la mansedumbre, Señor, para darte gloria y honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sean bendecidos grandemente. Iglesia, esto no es por años de experiencia. No te salgas de la corriente. Tienes que estar plantado ahí. Pero plantado en la palabra de Dios, en su presencia, en su Santo Espíritu. No en experiencias personales ni ministeriales. Todos tenemos que estar ahí. Amén. Los frutos del Espíritu, el resultado de. Mantén tu corazón abierto, que el Señor siga trabajando en ti. Todavía ninguno ha llegado a ese grado de perfección, pero ahí vamos todos. Amén. Pero no te detengas, no te rehuyas a ese proceso. Amén. Sean bendecidos grandemente. Amén. Dale un aplauso al Señor ahí.